Ahora vamos a continuar lo que es la última parte de este estudio del libro de Ruth. Y estamos en el capítulo 4 del libro de Ruth, verso 13, que es el últimos versículos que vamos a estar leyendo de este libro de Ruth. Y así concluir este estudio de Ruth. Y dice, de tal suerte Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y él llegóse a ella, y el Eterno la hizo concebir, y ella tuvo un hijo. Y las mujeres de la ciudad le dijeron a Naomi, bendito sea el Eterno, que no te ha dejado hoy sin pariente cercano, y sea su nombre famoso en Israel, y será para ti un restaurador de vida y un sustentador en tu vejez, porque tu nuera, que tanto te ama, que es mejor para ti que 7 hijos, lo ha engendrado. Y tomó Naomi al niño y lo puso en su rasgo, y fue su aya. Y las mujeres que eran vecinas suyas dijeron a un hombre anunciando, le ha nacido a un hijo a Naomi, y le llamaron Obed. Ten en mente que iba a ser Obed, no Ben Boaz, sino Ben Maljón, es decir, el hijo de su previo marido o el difunto. Así se llamaba cuando era para cumplir con el mitzvah, el cumplimiento de levantar semilla para su hermano que no tenía hijo. Él fue el padre de Yishai, es decir, el papá de Yishai fue Obed. Y dice, y el padre de David. De ahí venimos 2 generaciones después de que Ruth dio, o son ya 3 generaciones. Esto es muy importante. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, y Hezrón engendró a Ardam, y Ardam engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nashón, Nashón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz, para que tengan una idea de dónde salió la línea de Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Interesante, no dice Maljón, sino que fue Boaz que engendró a Obed, pero Obed era hijo de lo que habíamos dicho de la mitzvah que él había hecho, y técnicamente hubiese sido Obed hijo de Maljón. Y Obed engendró a Ishai, y Ishai engendró a David. David, quien siendo ya el descendiente que habría de tomar lo que era el reinado de Israel como rey de Israel. Eso nos presenta también otras preguntas en cuanto si un descendiente de gentil, de converso, puede heredar el reino. Y esto es muy importante porque luego uno de los descendientes de Isaú levanta esa contienda contra si él tiene el derecho de poder hacer esto o no. Bueno, Boaz tomó a Ruth y fue íntima con ellos, y sí, pero no tuvo intimidad con ella hasta que logró lo que es el matrimonio con lo que es Jupá y correspondientemente. Esto indica que, según algunas opiniones, que esto no fue considerado como un matrimonio levirita, la cual no requiere lo que es la ceremonia del matrimonio de Jupá y Kirushin y etcétera, antes de cohabitar con ella, y esto fue la opinión del Malbim. Sin embargo, por causa de que algo no se requiere, que no significa que hay que proseguir la otra forma, lo opuesto. Boaz tenía ese derecho de poder tener intimidad con ella sin lo que es la Jupá, sin lo que es la Kedushin, de un matrimonio religioso. Inmediatamente podía tener intimidad con ella y todavía cumplir, pero él quería cumplir con ella para que no habría ninguna duda que esta era 100% judía. Los rabinos nos dicen que Boaz murió en la misma noche que se casó con Ruth, la misma noche. Esto fue según Ruth Sutta y Akut Shemunim. Y el Señor le dio a Ruth concepción. Por providencia divina se manifestó en ella la concepción, siendo que todo el tiempo que estaba casado con Maljón, que era mucho más joven, ella no concibió. Inmediatamente después del matrimonio de Boaz, quien tenía 80 años de edad, ella concibió. De una forma sorprendente, ¿no?
Malvin, Ruth declara que Ruth estaba totalmente sin la habilidad de poder concebir y ella no tenía ni siquiera un vientre para poder formar un bebé, pero Dios formó en ella un vientre. Egeret Shemuel explica que los rabinos entendieron este verso al significar que el Señor mismo le dio los órganos para la concepción. Eshkol HaKofer deriva de esto de la palabra Vatji Lol Isha, que rinde que ella vino a ser una mujer antes del matrimonio con Boaz, y así hablarlo. Anteriormente no era realmente una mujer, porque era una mujer sin lo que es un vientre para poder concebir. Verso 14. Un redentor. Por causa de que el difunto habría preservado su estado, Meshiv Nefesh explica que esto es una profecía de que habría de ser los progenitores del rey de Israel, el gran abuelo del rey David, como habíamos visto. Y cita a Ruth Rabba, que declara que preservando lo que es la dinastía davídica en los días de Atalaya, quien habría casi aniquilado la semilla real. Y esto llegó a ser el nombre famoso de Israel, por causa de que su nombre está entre los justos de Israel. El Targum, sin embargo, habla que esto puede ser una profecía, o mejor dicho, una oración. La mujer que había percibido a este hijo, por la que sea en un sentido menos fenomenal. Primero, el hecho de que Boaz había muerto inmediatamente después de haber concebido era una manifestación clara divina de la providencia divina, que Dios tenía grandes planes para este niño. Shoresh Ishai dice esto. Segundo, el niño fue nacido con una belleza excepcional, que fue formado con todas las partes hermosísimo. Es decir, todo llegó a ser lleno de luz, así como el nacimiento de Moisés. Y por lo tanto realizaron que este niño no era un niño normal, era un niño no ordinario. Iba a ser el progenitor de la casa real, de la dinastía real de la casa de Israel, y que habría de producir el rey Mesías. Esto según Meshiv Nefesh. Dice el verso 15, un restaurador de vida. Los cabalistas dicen que Obed era la reencarnación de Malhón, siendo que era el restaurador de vida al alma de Malhón. Es decir, que Malhón, su alma, continuó en su herencia y descendencia por medio de Boaz. Y dice, y sostendrá tu edad antigua. Las mujeres percibieron que Naomi habría de estar triste, pero ahora, siendo que Ruth la amó mucho, la amaba, estaba muy apegado a la nuera, a su suegra, pero ahora Ruth había traído a nacer un hijo. Naomi tenía miedo que Ruth no habría de tener más conexión con ella, por causa que en su edad vieja ya habría de estar desconectado y dedicarse más al hijo. Por lo tanto, la consoló a ella, asegurándole a Naomi que el hijo, que realmente era su hijo, era la reencarnación de Malhón, que habría de restaurar el alma a su descanso, y ya Malhón podía descansar, siendo que ya cumplió con este mitzvah, que habría de sostenerla en la edad más avanzada de ella, de Naomi. Verso 16. El hijo fue puesto en el seno de ella. Después de oír de estas palabras consoladoras de las mujeres, ella instintamente sintió que sería que el niño habría de tomar su seno, así como la madre lo hace a su propio hijo. Y Naomi la recibió. Y dice el verso 16, y tomó Naomi al niño y la puso en sus brazos, es decir, a sus senos, y fue allá, y las mujeres que eran vecinas le dieron su nombre, anunciando, le ha nacido un hijo a Naomi. ¿Cómo se llamaba? Obed. Obed, que es en sí un siervo, un siervo de Dios. Ahora, muy bien, y dice que ella comenzó a amamantarla, a sostenerla en su edad vieja, ya avanzada. Y las mujeres, las vecinas, sabían que Boaz y Ruth eran familiar, y las cuales era de su inocencia. Y de una cierta forma habían hecho ese acto de intimidad en un grado de intención sagrado, con el fin de cumplir con el mandamiento, y por lo tanto el nuevo niño que habría de nacer seguro era el alma de Malhón.
Y por lo tanto llamaron su nombre, que habría sido anunciado, que un hijo había sido nacido a Naomi. Por lo tanto llamaron a Obed y no Marjón, por causa de que había ciertas cosas que habría seguramente hacer un siervo de Dios. Obed Hashem. Y esto es lo que los vecinos entendían, que iba a servir a Dios, así como Boaz sirvió a Dios. Y así de esta forma que realmente la intención de Marjón era de servir a Dios. Por lo tanto, el hijo tenía esas mismas características. El padre de David, esto también se refiere a Jesse, a Ishai, David, el padre verdadero de David. O Obed, el abuelo, como Jacob se refería a Abraham como mi padre Abraham, como le indica Ibn Ezra. Verso 18 nos da un reconteo de lo que es la descendencia de Boaz antes de llegar la situación con Ruth. Y dice que siendo que este trazo de esta genealogía está conectado con Ruth, es por esto que vemos que está recontado. Y estas son la generación de Pérez, siendo que fue traslado lo que es la genealogía de David sobre el nombre de Ruth. Ella regresa y traza su propio nombre de Judá. Si Nahshón tenía más de 20 años cuando los israelitas se fueron de Egipto, probablemente entró en y no entró a la tierra santa. Ahora, su hijo Salma, que tenía un año, habría entrado a la tierra y habría de tener como 366 años entre la entrada a la tierra de Israel al nacimiento de David. Por lo tanto, ¿cómo es esto? Salomón edificó el templo en 480 años después del Éxodo. Siendo esto el cuarto año del reinado, se subraya o se quita los 40 años del desierto, los 70 años de la vida de David, dejando 366 años. Consecuentemente, Salma y Boaz, Obed y Jesse eran 91 años de edad cuando engendraron a su hijo. Y es posible que Nahshón era de menos de 20 años y quizás 18 años durante el tiempo del Éxodo. En caso que se habría de entrar a entrar a la tierra, según no podemos deducir los 40 años de lo que es el rondeo por el desierto, siendo que hemos tenido 426 años de 5 generaciones, comenzando con Nahshón, haciendo el porcentaje averaje de aproximadamente 84 años. En sí, Boaz ya era de edad avanzada cuando se casó con Ruth. Y así dice a Ruth, que tu último acto de bondad sea mayor que tu primero, y no sigues lo que es los hombres jóvenes, siendo que eran ricos o pobres. Es decir, lo que se estaba cumpliendo aquí era un acto de un mitzvah, y siendo que Jesse era ya de edad avanzada cuando David nació, David era su octavo hijo, nos dice y nos indica Ibn Ezra. Aquí encontramos lo que es el proceso de una gran tzadeket, de una mujer tan justa que llegó a ser lo que es la matriarca de la casa de David y llegó a heredar lo que es las cosas para su hijo Obed, y habría de ser un siervo de Dios que habría de abrir el paso para el reinado davídico, en la cual a través de esto o de ella habría de nacer el rey David, descendiente, y habría de crear todo este concepto del Mashiach. Surge de lo que es el reinado y la promesa que luego Dios le hace al rey David en particular. Y la palabra Mashiach, para que sepan, no es algo de cosas como superiormente divino, sino es simplemente habla de unción. La unción que Dios le dio a David, el rey, para reinar, y así lo leemos en el libro de Samuel y 1 y 2 Samuel, que en sí el rey David fue el rey porque Dios lo ungió, Dios lo capacitó y Dios lo puso como líder del pueblo. Aquellos que nos van a seguir lo que es el libro de Josué, es muy importante entender este concepto, que cuando Dios pone a uno como Mashiach, como representante, Dios está con la persona, no deja fracaso, no deja lo que es cosa ser incumplido en su misión.
Josué cumplió con su misión, así como Moshe cumplió con la de él, y todos los ungidos cumplen con la misión con la cual el Eterno le ha encomendado. Y es por eso que una de las cosas más grandes que nos ponemos a pensar que si tal persona que se llama Cristo o Mesías no cumplió con su papel, queda como un personaje que incumplió, que no cumplió con su papel en su historia. Y por lo tanto queda simplemente como uno que trató, que quiso hacerlo, pero no lo logró. El hecho de que una persona es declarado Mashiach no le da el derecho de serlo, sino más bien en el cumplimiento de ese papel es que le da al candidato el derecho de decir yo cumplí, yo cumplo y estoy haciendo en lo presente lo que el Eterno ha mandado. Y por lo tanto, vemos en la historia hebrea muchos que pasaron por la historia creyendo que eran ungidos, que eran Cristo, aún lo hicieron muy famoso a muchos de estos y fracasaron en su misión y por lo tanto el pueblo de Israel no lo acepta, ni solamente el pueblo, sino también los líderes y los sabios lo dejan como un Mesías que fracasó su papel porque no fueron ungidos por el sistema, o por, mejor dicho, por los liderazgos, ni nunca reinó como el rey David, y por lo tanto queda como rechazado como un candidato. No significa que queda rechazado como judío, ni que era observante o no, eso es aparte de todo esto, eso es simplemente cosas precondicional para el papel del Mashiach, pero queda claramente expuesto de la potencialidad de poder creer que la persona fue Mesías o es Mesías. Shalom, shalom. Si hay preguntas, llámame o escríbeme a Los Caminos de Israel y con mucho gusto. Shalom, shalom.